¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo 4 leyendas que tal vez no conozcan. Me gustaría saber al final qué opinan sobre ellas, si las conocían, y cuáles otras les gustaría que cuente en futuros videos. Para comenzar vamos a ir a esta primera leyenda que involucra a una persona llamada Raymond Robinson. Seguramente este nombre no te diga nada, pero es el protagonista directo de una leyenda que no solo está vigente, sino que también causó terror durante muchas décadas. Esta es la leyenda de Charlie sin cara. Muchas personas suelen ver a un hombre totalmente desfigurado, con su piel en un tono verdoso, caminando sin rumbo por las calles de Pensilvania en Estados Unidos. Las personas al encontrarlo naturalmente escapan o intentan desviar la vista para no enfrentarse al famoso fantasma de Charlie sin cara, o también conocido como el Hombre Verde. Pero la cuestión, antes de adentrarnos en esta leyenda, es de dónde surge, desde cuándo es que se ve a este fantasma y por qué. Curiosamente no solo tenemos una fecha, sino también sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Tenemos que remontarnos unos cuantos años atrás, más precisamente al 18 de junio de 1919 en Beaver, Pensilvania. Ahí mismo un niño de tan solo 9 años llamado Raymond Robinson iniciaría una historia totalmente inesperada. Junto a algunos amigos de la misma edad y como usualmente lo hacían, se juntaron para pasar la tarde jugando. En esos tiempos no había tecnología, por lo cual el entretenimiento era muy distinto al de hoy en día. Así que terminaron, luego de recorrer muchos lugares, en un puente de ferrocarril. Nadie imaginó, por supuesto, que ese juego terminaría en una tragedia. Raymond, sin medir el peligro, trepó a uno de los postes que sostenían el tendido eléctrico y en un descuido, o tal vez por desconocimiento puro, tocó un fierro que estaba pegado al poste a mediana altura. Ese metal estaba electrificado. Raymond estuvo unos segundos pegado al fierro hasta que fue despedido hacia el piso. Todos pensaron que había muerto. Estaba quemado casi en su totalidad y su cara, que tomó contacto con este fierro, quedó desfigurada por completo. No se distinguía nariz, boca, pómulos. Era algo impresionante. Fue llevado a un hospital donde lo atendieron y donde también dieron el peor pronóstico. El chico moriría inevitablemente en cualquier momento. Pero por obra de un milagro o, quién sabe, tal vez el destino, Raymond sobrevivió y se recompuso muy bien con el pasar de las semanas. Tiempo después fue dado de alta y este chico comenzó una nueva vida muy distinta a la que tenía hace tan solo unos pocos meses. Al principio usaba una prótesis de nariz y anteojos oscuros para intentar esconderse de alguna manera de la mirada de la gente. Pero su familia intentó convencerlo que no tenía por qué hacer esto, no tenía que ocultarse y que los demás lo aceptarían tal cual era. Siendo adolescente ya se mostraba sin problemas. Logró tener amigos, ir a la escuela y prácticamente hacer una vida normal, excepto por algo que comenzó a llamar la atención. Se dio cuenta que le gustaba mucho caminar, pero lo incomodaba alejarse del pueblo y que personas nuevas lo mirasen como un monstruo. Por esta razón comenzó a caminar, normalmente por el costado de la ruta estatal 351, pero durante las noches, para que nadie lo moleste. Con el pasar de las semanas, ya todos sabían sobre sus paseos, lo veían durante las noches por la ruta. Algunos que no lo conocían se asustaban al ver que no tenía rostro y otros, en cambio, paraban incluso a saludarlo. Raymond era una persona extremadamente buena, de eso no hay lugar a dudas. Su vida no tuvo mayores cambios y tenemos que irnos al 11 de junio de 1985. Cuando este hombre finalmente muere por causas naturales en una residencia de ancianos. Dicen que murió muy tranquilo, pero los que lo conocieron realmente sabían de el rencor que guardaba por todos esos años siendo discriminado injustamente. Fue a los pocos días del funeral que varias personas aseguraron verlo al costado de la ruta, caminando como lo hacía habitualmente hasta que su enfermedad se lo impidió. Es hasta el día de hoy que muchos aseguran verlo no solo en la ruta, sino también caminando lentamente por las calles internas, haciendo sus paseos nocturnos que tanto le gustaban.
Su aspecto sigue siendo el mismo: una camisa azul, su pantalón gris, un tono de piel verdoso que le quedó después del accidente por alguna razón, y un rostro desfigurado por completo que confirma que se trata nada más ni nada menos que de Charlie sin cara, o también llamado el Hombre Verde de Pensilvania. En Madrid existe una leyenda que merece ser conocida, más allá de algunos cuestionamientos que hay detrás de ella, donde un hombre obsesionado con la muerte fue capaz de interrumpir el descanso de su propia hija. Esta es la leyenda de El cadáver en la mesa. El fundador del Museo Nacional de Antropología, llamado Pedro González de Velasco, fue una persona sumamente importante en el siglo XIX. Estamos hablando de uno de los mejores cirujanos que existieron por aquellos años. Cuando este hombre viajó para conocer el Museo Dupuytren en París, el primer templo patológico en Europa, se encontró con un mundo que lo fascinó por completo. En este lugar vio estanterías repletas de tumores, fetos, genitales, cabezas con deformidades, órganos expuestos de una manera que jamás había visto. En pocas palabras, un nuevo mundo tan macabro como hermoso, dependiendo del punto de vista de cada uno. Luego de esto se obsesionó tanto que literalmente buscó la manera de investigar el cuerpo humano lo más a fondo posible. Creó su propio museo donde tenía muchas curiosidades y se dedicó a diseccionar todos los cadáveres que podía, simplemente para seguir aprendiendo. Se autodefinía como un pobre obrero de la ciencia que buscaba mejorar el bienestar humano, preguntando a los despojos de la muerte. Pero en un momento surge una leyenda que va más allá de lo macabro. Se dice que este hombre construyó una mansión sobre el antiguo cementerio de Zarautz, no solo con la idea de vivir una vida plena y de investigación. La historia cuenta que profanaba las tumbas que estaban ahí, robando los cráneos e investigar lo que en aquella época se nombraba como la raza vasca. Muchos antropólogos tenían ciertas teorías de superioridad intelectual, dependiendo la forma del cráneo y el tamaño del cerebro. Por esta razón, Velasco profanaba estas tumbas, robando solamente las cabezas. Algunos aseguran que esto no fue así, alegando que había formas mucho más simples de conseguir cráneos para investigar, y que en realidad Velasco solo saqueó el osario general de este cementerio para hacerse de su botín. Queda muy claro que muchas veces la obsesión de una persona lo lleva a realizar cosas que no tienen un sentido común como estamos acostumbrados, y ahora lo vas a comprobar. Junto a su mujer tuvieron a Conchita, su única hija, que lamentablemente muere de una fiebre tifoidea a los 15 años, en 1865. Existe la teoría que su muerte se dio tras tomar un purgante que le dio su propio padre tan solo una hora antes. La cuestión fue que Velasco no podía recuperarse de la muerte de su hija y ordenó tiempo después exhumar el cadáver. Y tras un nuevo trabajo de embalsamamiento logró tener el permiso para depositarla en su propia casa. La colocó en su cuarto, la vistió con un traje de novia, le puso una peluca y le arregló la cara, ya que el tiempo había hecho su trabajo. Semanas después, la locura superó el límite. Comenzó a bajarla a la sala principal y sentarla en la mesa para el almuerzo y la cena. Su esposa estaba espantada, pero no podía pelear contra la locura y la angustia de Velasco. También se dice que ciertas tardes el carruaje de la familia salía para dar un paseo por la ciudad. Dentro iba el doctor Velasco y al costado su hija muerta, disfrutando una tarde más con su padre. Algunos cuentan que después de todo esto que se hizo con el cuerpo de la niña, su alma quedó vagando sin descanso, y hoy en día se la puede ver caminando por el Parque del Retiro, buscando esa paz que su propio padre interrumpió. El 21 de octubre de 1882, Velasco muere tras una infección pulmonar y hoy descansa junto a su hija y a su esposa en el cementerio sacramental de San Isidro. El nombre de Eulalia para muchos es conocido gracias a esta leyenda. Algunos la conocen solo por escucharla o leerla, mientras que otros vivieron en carne propia un encuentro, al parecer, con esta famosa enfermera.
En la ciudad de Juárez, en México, cuentan su historia y como toda leyenda tiene algunas variantes, pero todas tienen un hilo en común. Esta mujer, o lo que queda de su energía, se aparece aún hoy en día para seguir ayudando a los pacientes que la necesiten. Muchos aseguran haberla visto entre los pasillos de los hospitales, no solo médicos y enfermeros, sino también algunos pacientes que acusan haber recibido la visita de una enfermera impecablemente vestida, con hermosos ojos azules y pelo rubio. Luego de atender a estos pacientes, esta enfermera se dirige al familiar que está esperando para darle la buena noticia que el paciente ya recibió su medicamento y luego se pierde nuevamente entre los pasillos del hospital. Pero tenemos que comprender quién fue la aplanchada y por qué es que pasan estas situaciones. Esta enfermera se cuenta que ingresó al hospital de Juárez a mediados del siglo XX. Una mujer apasionada por su trabajo, su vocación de ayudar a las personas era increíble. Y siempre estaba con su uniforme perfectamente almidonado y planchado. De aquí su nombre. Tiempo después de ingresar a este centro de salud, Eulalia, la planchada, se encontró con alguien, una persona que fue quizás el responsable de su tragedia. Un joven médico recién recibido ingresó a este hospital y enamoró a Eulalia desde un primer momento. Comenzaron una relación intensa entre los dos y tiempo después, este muchacho le propone matrimonio a la enfermera. La emoción de ella era incontenible, estaba viviendo un verdadero sueño, aunque no se dio cuenta que realmente era una pesadilla. El día en que le propuso casarse, este muchacho se iba a un seminario fuera de la ciudad. Eulalia no notó que el joven guardó en la maleta un traje que solo era para ocasiones muy, pero muy especiales. Eulalia se quedó en Juárez haciendo los preparativos para la boda, y fue una noticia muy triste cuando otro doctor del hospital le confesó a la enfermera que su prometido Joaquín, antes de salir de la ciudad, renunció al hospital porque no iba a regresar. Este muchacho no fue a un seminario, fue a casarse con su verdadera novia. Eulalia cayó en una depresión imposible de controlar y acá es donde comenzó a descuidar su trabajo como nunca lo había hecho. Esta depresión la llevó a una muerte lenta que nadie pudo evitar. Murió en ese mismo hospital de Juárez donde conoció a ese hombre que le robó la felicidad. Cuentan que antes de su muerte, trabajando a desgano por completo, algunos pacientes murieron por sus descuidos y acá es donde nace esta leyenda y al día de hoy quizás Eulalia, la planchada, intenta ayudar a todo paciente que la necesite, a modo de intentar evitar esas muertes que se dieron durante sus últimos días. Las versiones de su desaparición física son variadas, desde una muerte a causa de su fuerte depresión, un suicidio, una grave enfermedad y hasta que fue sepultada en el terremoto de 1985. Pero aseguran que su existencia fue totalmente real, al igual que sus apariciones en el hospital de Juárez, aunque también cuentan que se ha visto a una enfermera con las mismas características en otros hospitales del país e incluso fuera de él. Esta leyenda tal vez no sea una de las más conocidas de Argentina, usualmente se cuenta en Mendoza, San Luis, La Rioja y San Juan, aunque seguramente en muchas otras provincias también lo hagan. Acomódate, porque vas a conocer la misteriosa leyenda del chancho de lata. La historia cuenta sobre un chancho que está cubierto de chapas, o que también arrastra unas cadenas con chapas o latas que al correr produce un sonido que asusta a todo aquel que tenga la desgracia de encontrarlo. Principalmente se dice que sale por la noche y también durante la siesta. Es común verlo cerca de las vías del tren o en plantaciones muy tupidas donde se esconde esperando atacar a su víctima. En una ocasión, 5 chicos que estaban jugando con una pelotita de tenis, la idea era que a nadie se le caiga. Uno de ellos la lanza muy fuerte rebotando en un poste y cayendo en una plantación de maíz muy crecida. El chico que estaba más cercano, de 15 años, sabiendo que estaban a la hora de la siesta y las recomendaciones de los mayores decían no acercarse a esos lugares, no hizo caso y se metió en el maizal. Pasaron 2, 3, 5 minutos y no salía. En un momento sus amigos, quienes habían quedado afuera del maizal, escucharon a los costados ruidos a chapas. Ahí no había chapas. Después en el otro costado y finalmente un grito. Era su amigo.
Comenzaron a gritar, a insultar para intentar espantarlo y que su amigo encuentre el camino y regrese. Pero no, el silencio era total. Cuentan que el padre de uno de estos chicos se hizo presente 1 hora después y entró al maizal, encontrando a este joven unos 50 metros adentro, tirado en el piso, llorando y en posición fetal. Estaba todo sucio, aunque sin lastimaduras importantes, más allá de algún raspón. Cuando estuvo más tranquilo, confesó que, al entrar, el chancho de lata lo sorprendió, lo corrió, luego lo enganchó con sus cadenas y lo arrastró bien adentro del maizal. Lo dejó ahí y desapareció. Posiblemente la historia del chancho de lata solamente sea un mito de pueblo, pero como siempre lo digo, estas historias, estas leyendas merecen ser contadas y que no mueran, ya que de alguna forma pertenecen a nuestra cultura popular. Amigos, me encantaría saber qué opinan sobre estas leyendas, si las conocían y, como les dije antes, cuáles otras les gustaría que cuente en futuros videos. Nos vemos en unos días y, como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos.